Estimados participantes, la Escuela Nacional del Indecopi agradece su presencia y les desea muy buenos días. Es un placer dirigirme a ustedes y poder darles la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy, titulada Libro de Reclamaciones Físico y Virtual. Les saluda Ciro Apaza Cámara, coordinador de ejecución de actividades académicas de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. A través de esta videoconferencia, que está dirigida a la ciudadanía en general, la Escuela Nacional del Indecopi busca orientar sobre la normativa y casuística relacionadas al libro de reclamaciones como herramienta para la solución de conflictos de consumo. En esta ocasión nos acompaña como ponente la señorita Melissa Cotrina Ariza, quien es abogada por la Universidad de San Martín de Porres con estudios de especialización en Derecho de la Competencia y Procedimiento Administrativo Sancionador en el programa de especialización para ejecutivos de la Universidad de San. Ella se desempeña actualmente como especialista de la Comisión de Protección al Consumidor número 2 del INDECOP. Antes de dar pase a nuestra expositora, les expreso mi gratitud por su interés y puntualidad y les doy nuevamente la bienvenida a esta conferencia. Adelante, Melissa. Muy buenos días a todos. Hoy día hablaremos sobre el libro de reclamaciones virtual y físico, sobre sus alcances y también abordaremos algunos casos para que puedan tener mayor conocimiento quienes nos están escuchando el día de hoy. Bueno, antes de iniciar es necesario tener en cuenta lo siguiente, que los comentarios que hoy expresaré reflejan mi punto de vista, no necesariamente reflejan la opinión del personal de la Secretaría Técnica, de cualquier comisionado individual o de cualquier otra persona. Desde que despertamos vivimos inmersos en constantes relaciones de consumo, desde el hecho de cambiarnos, acudir a la panadería, realizar las compras del día, o ir a la academia, al instituto, los diversos cursos que podemos llevar, la bebida que consumimos, por ejemplo, o el transporte, sea que tomamos un bus público, o el hecho de recargar combustible en caso contemos con movilidad propia. En ese sentido, estamos inmersos en constantes relaciones de consumo. Y dado esto, puede surgir algún tipo de disconformidad, sea por el bien o servicio brindado o servicio por brindar. Y muchas veces ante este tipo de disconformidad solemos preguntarnos qué hacer. Muchos consumidores cuando tienen un tipo de problema y no saben cómo reportarlo o en el momento no saben dónde dejar constancia de su malestar, simplemente se retiran del local o simplemente se quedan con el sinsabor de esa insatisfacción vivida, ¿no? Pero por otro lado también tenemos a quienes sí desean dejar constancia de ese malestar y obtener una solución al respecto. Ahora, frente a eso, tenemos un gran aliado y este aliado es el libro de reclamaciones. Sin embargo, antes de adentrarnos y conocer sobre cómo llenar un libro o en qué momento es oportuno solicitarlo, es necesario previamente a ello que conozcamos ciertos aspectos sobre su creación y finalidad. Bueno, el libro de reclamaciones es una figura que se innova e ingresa a nuestra legislación a partir de la entrada en vigencia de la ley número 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. Esto ocurre cuando el 2 de octubre del 2010. A través de la incorporación o la vigencia del Código de Protección y Defensa del Consumidor, se articula una serie de disposiciones destinadas a tutelar de modo específico y con soluciones prácticas y efectivas los derechos de los consumidores y usuarios, evitando así maniobras en perjuicio de los clientes y específicamente del mercado. En ese sentido, uno de los aspectos más relevantes que trajo consigo el código fue la introducción y la exigencia de todos los establecimientos comerciales de contar con un libro de reclamaciones. Esta obligación de contar con un libro de reclamaciones lo hemos reflejado en los artículos que van desde el 150 al 152.
versando el primero, el 150, sobre la obligación que tienen los proveedores que cuentan con establecimiento abierto al público de contar con un libro de reclamaciones. El 151 de la obligación de exhibir el aviso de la existencia del libro de reclamaciones. Y el 152 sobre la obligación de entregar el libro de reclamaciones. Sí. Disculpa, al parecer no podemos visualizar tu PPT. ¿Lo podrías compartir? Porque no se puede visualizar ahorita. A ver, permítame. Perdón, tengo inhabilitada la función de compartir. Sí, tienes la opción de compartir. A ver. Sí, me sigue figurando anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla. Pero ahí podemos colaborar. Ahora sí. Correcto, Melissa, gracias. Bueno, les comentaba sobre los aspectos de la creación, en este caso del libro de reclamaciones, mencionando que son 3 artículos que se incorporaron a partir de la vigencia del libro de reclamaciones, vinculados el 150, la obligación de contar con un libro de reclamaciones, el 151, la obligación de exhibir el aviso del libro de reclamaciones, y el 152, la obligación de entregar el libro de reclamaciones. Asimismo, la ley también dispuso, en este caso el código, en su tercera disposición complementaria final, el plazo de 180 días hábiles brindados al Poder Ejecutivo para que pueda reglamentar el articulado correspondiente al libro de reclamaciones. En ese sentido, mediante Decreto Supremo 011-2011 de la PCM, de la Presidencia del Consejo de Ministros, del 18 de febrero del 2011, se aprobó el reglamento del libro de reclamaciones. Como pueden ver en la presentación, es así que mediante este decreto, el Decreto Supremo 011-2011 de la PCM, se aprueba el reglamento y establece primero el ámbito de aplicación, las definiciones a efectos del reglamento sobre el libro de reclamaciones, las características del libro de reclamaciones y de la hoja de reclamación, así como también la responsabilidad de los proveedores y los mecanismos de remisión de información al INDECOP. En ese sentido, la finalidad del libro de reclamaciones es servirnos como una herramienta para canalizar y solucionar los problemas que puedan surgir entre los consumidores y los proveedores de una manera rápida, segura y sin necesidad de acudir a la autoridad administrativa. Ahora, hablemos sobre las ventajas de contar con el libro de reclamaciones. Primero, veamos el aspecto para nosotros como consumidores. Tenemos una solución oportuna. ¿Por qué? Porque son 15 días hábiles que se ha dispuesto para que el proveedor pueda brindarnos una solución frente a nuestro malestar, sea como un reclamo o sea como una queja. Luego también otra ventaja que tenemos es que este libro es un canalizador de controversias. Entonces, si nosotros tenemos algún tipo de inconveniente, tenemos como primera herramienta a corto plazo el libro de reclamaciones para dejar constancia de ese malestar y obtener una solución pronta, sin necesidad de Melissa, ¿me escuchas?
Estimados participantes, esperemos unos minutos, que hemos tenido unos pequeños problemas técnicos. Gracias. Correcto, Melissa, ahora sí se te ve. ¿Me logras escuchar? Melissa, ¿me logras escuchar? Ah, no, no se te escucha el audio. ¿Ahora me escuchas? Sí, 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 sí. Correcto, ahora sí. ¿Logran escucharme? Sí, Sí. ¿También pueden ver mi pantalla? perfectamente, Melissa. Ah, perfecto. Perdón por problemas técnicos que he tenido con la conexión a Internet. No hay problema. Sí. Bueno, nos quedamos en el tema de las ventajas que tenía para los consumidores. Respecto a los consumidores, hablábamos sobre la solución oportuna que tienen los consumidores, pues tienen un acceso a obtener una solución pronta en el plazo de 15 días hábiles. Luego también sobre las ventajas que contamos al ser el libro de reclamaciones un canalizador de controversias. Entonces, surge como canalizador de controversias la posibilidad también de poder arribar a un acuerdo. Y finalmente, un ahorro de costos porque el acceso es gratuito. No tendríamos que acudir o pagar una tasa administrativa, ni tampoco culminar el pago por un servicio para que nos puedan brindar el libro de reclamaciones. Luego, respecto a las ventajas de contar con un libro para los proveedores, pues es también un mecanismo de solución oportuna que tienen estos y a la vez como canalizador de controversias es una oportunidad de mejora para el proveedor, tanto para mejorar los productos que expende o los servicios que brinda, así también como la atención al cliente si es que este es motivo de una queja. Y finalmente, un ahorro de costos, pues también le reduce el riesgo de verse inmerso en un procedimiento administrativo sancionador en caso el consumidor decida interponer su denuncia administrativa. Bueno, ahora, sobre el libro de reclamaciones en nuestra legislación. Bueno, el libro de reclamaciones en nuestra legislación se encuentra parado en el Código de Protección y Defensa del Consumidor o la Ley 29571. Ahora, respecto al código, también tenemos que ver que este está reglamentado, como lo dijimos, por el Decreto Supremo 011-2011 PCM. Ahora, ¿qué es el libro de reclamaciones? El libro de reclamaciones es aquel documento, tanto físico como virtual, provisto por quienes, por los proveedores, a los consumidores, para canalizar nuestros reclamos o nuestras quejas, nuestros reclamos sobre productos o servicios. Y esta obligación reside sobre los proveedores que cuenten con un establecimiento comercial abierto al público. Ahora, al respecto puede surgir la pregunta también de si deben de contar con un libro de reclamaciones los
proveedores virtuales, pues en este caso, sí, es una obligación que tienen, dado que también expenden sus servicios en una plataforma que está abierta al público y que puede consumir o realizar sus compras a través de dicho medio. Bueno, frente a esto tenemos que primero tener en cuenta quiénes son los proveedores. En este caso, los proveedores son las personas naturales o jurídicas de derecho tanto público como privado que de manera habitual fabrican, elaboran, manipulan, acondicionan, mezclan o envasan productos. Estas personas pueden ser, en el caso de ser personas jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado. Ahora, respecto a la habitualidad, los proveedores tienen que tener habitualidad. ¿Y esto qué quiere decir? Esto implica que aquella actividad que realicen de manera, sea de manera común, sea reiterada, de tal forma que pueda presumirse que se desarrolla para continuar en el mercado. Este concepto no está ligado a un número predeterminado de transacciones que deba realizarse, sino de su fin de permanencia en el mercado. Ahora, respecto a habitualidad, es importante que veamos algunos casos o comentarles sobre algunos casos que han sido vistos por la sala. En este caso, la sala ha precisado que antes de descartar la calidad de un consumidor final de una persona natural, se debe tener en cuenta esta habitualidad. Ahora, por ejemplo, se dio el caso de una persona natural que pese a haber adquirido un inmueble con la finalidad de arrendarlos, puede ser considerada consumidora, en la medida que no se dedicaba de manera habitual al giro de la actividad inmobiliaria. Luego también se vio el caso de una persona que adquirió un bien, en este caso era un vehículo, arrendó dicho bien a un tercero para que se prestara el servicio de taxi, no existiendo elemento de juicio que conlleve a concluir que el denunciante se dedicaba de manera habitual a prestar el servicio de arrendamiento de vehículos, por lo que también calificaba en este caso como proveedor. No calificaba como proveedor dado que no tenía esta habitualidad. Luego, otro aspecto también sobre la habitualidad no está ligado sobre el número de transacciones. Por ejemplo, es el caso de una persona natural que había arrendado su inmueble en 3 oportunidades. En este caso son oportunidades puntuales y no prosiguió con este fin de arrendamiento de manera constante. Es por eso que al no existir indicios de una vocación de permanencia en el mercado, es que tampoco, en este caso, esa persona calificaba como proveedora. Bueno. En ese sentido, son los proveedores, los distribuidores o comerciantes, los productores o fabricantes, los importadores o los prestadores de servicio. Otro aspecto que también es importante considerar es quiénes son considerados como consumidores. En ese caso, los consumidores pueden ser las personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales productos o servicios, materiales o inmateriales, como destinatarios finales, en beneficio propio de un grupo familiar o social. No se considera consumidor para efectos del código a quien adquiere, utiliza o disfruta de un producto o servicio normalmente destinado para los fines de actividad como proveedor. Ahora, también existe una excepción, y en este caso la excepción es que los microempresarios que evidencien una situación de asimetría informativa con el proveedor sobre los productos o servicios que no formen parte del giro propio de su negocio, también pueden ser considerados como consumidores. Y bueno, el código también señala que en caso de dudas sobre el destino final del determinado producto o servicio, se califica como consumidor a quien lo adquiere, usa o disfruta. Ahora bien, sobre el uso mixto, también la sala ha desarrollado o ha resuelto varios casos. En este caso, por ejemplo, se evaluó la condición de consumidor de una persona que había adquirido un vehículo destinado tanto para su uso familiar
y también para brindarlo como el servicio de taxi. En este caso, como el bien era utilizado para ambas finalidades, el denunciante sí calificaba como consumidor. Distinto es el caso, por ejemplo, de una persona que declare que utiliza netamente este bien para un fin comercial. Luego, tenemos, por ejemplo, también el caso de la compra de departamentos denominados oficinas y estacionamientos en una misma unidad inmobiliaria por parte de una persona natural. En ese caso, la sala ha señalado que no resulta excluyente la asignación de un uso personal y comercial, considerando que de los medios probatorios que en ese caso presentaron las partes, no se advertía que la adquisición de tales inmuebles estaba ligado a un fin exclusivamente comercial o empresarial. Ahora, también la sala ha dejado en claro que el criterio de uso mixto se aplica también en los casos donde una persona natural adquiere un bien para realizar una actividad económica y accesoriamente darle un uso personal, como es el caso, por ejemplo, del vehículo. Por ejemplo, también el caso podría ser de una batidora que se adquiere probablemente para un pequeño negocio y a la par también para usarlo para el bien en la casa, para producir o para el gusto de nuestras familias, ¿no? Luego, respecto a la condición de microempresario, en este caso para evaluar si la persona jurídica está amparada bajo el código, se debe tener en cuenta el volumen de ventas, no solamente la declaración que figure como microempresario. Y en ese sentido, se evalúa la calidad de microempresario del denunciante, que el bien o servicio no forme parte del giro del negocio, y en este caso la simetría, que es la falta de correspondencia entre lo que el consumidor espera y lo que finalmente recibe. Bueno, como les comentaba, para verificar la condición de un microempresario, se debe amparar únicamente a dicho microempresario evaluando el volumen de ventas que en este caso presente. Generalmente lo que ocurre aquí es que cuando presentan las denuncias y se advierte la autoridad que puede estar frente a un supuesto de microempresario, se le hace un requerimiento de información en el cual se le solicita que informe, uno, cuál es la actividad a la que se dedica, cuál es la finalidad de adquisición del bien adquirido y también que presente el volumen de ventas. Para que una persona natural con negocio o una empresa sea considerada como microempresaria, no es imprescindible que se encuentre inscrita en el Registro Nacional de Micro y Pequeña Empresa, sino que tal registro los habilite a obtener los beneficios señalados por ley. En ese sentido, como les comentaba, no implica la inscripción en dicho registro que tenga un carácter constitutivo como microempresario, sino la condición de microempresa en función al análisis de su volumen de ventas. En ese sentido, aun cuando figure inscrita como microempresario, la información sobre las ventas anuales que obren en el expediente será determinante para analizar si tiene esta condición de microempresario y por lo tanto amparado de acuerdo al Código de Protección y Defensa del Consumidor. Ahora, respecto al tema de bienes o servicios que formen parte del giro del negocio, tenemos que tener en cuenta aquí que tienen que ser productos que no son imprescindibles para que se pueda desarrollar su actividad comercial. En este caso, por ejemplo, si una persona cuenta con un restaurante en el cual se venden bebidas gaseosas o gasificadas, se puede llegar a la conclusión de que una actividad que forma parte de su giro de negocio es la compra de bebidas, toda vez que las bebidas son suministradas a sus clientes. Por lo cual, en caso se presente algún tipo de falla en el proceso de compra de las bebidas gasificadas, el dueño del establecimiento, el propietario, no calificaría como consumidor. Bueno, este es un criterio que ha desarrollado en este caso la sala, la resolución 2132-2013 de la SPC del INDECOPI. Otro ejemplo sobre actividad vinculada al giro de negocio, por ejemplo, es el caso de una persona natural dedicada a la agricultura y al alquiler de maquinarias, que denuncia defectos en una máquina cosechadora. Se entiende aquí que dicho bien es imprescindible para desarrollar su giro de negocio. En ese sentido,
el denunciante tampoco calificaría como consumidor. Otro caso también, por ejemplo, es el caso del supuesto del denunciante que ha adquirido un stand o un local comercial ubicado dentro de un centro comercial que asume dicho inmueble como imprescindible para desarrollar su actividad. En este caso, como es un bien imprescindible para desarrollar su actividad, tampoco calificaría como un consumidor. También, por ejemplo, se vio el caso de una empresa que tenía como una de sus principales actividades económicas el diagnóstico de enfermedades oncológicas. Y este tampoco pudo acceder a la tutela del código, toda vez que cuestionaba que un equipo médico para detectar cambios patológicos en la piel había sido comprado con defectos. Como este bien también era imprescindible para el rubro económico al que se dedicaba, tampoco calificaba como consumidor. Caso contrario, por ejemplo, es en el supuesto del servicio de taxi. Por ejemplo, se presentó el caso de una persona que cuestionaba sobre la adquisición e instalación de un dispositivo GPS. Este señor, como les comentaba, brindaba el servicio de taxi. Y aquí se evaluó que para brindar el servicio de taxi no es necesario que cuente con un dispositivo GPS. En todo caso, no era una adquisición vinculada netamente o que sin este producto no podría brindar su servicio, por lo que en este caso sí calificaba como consumidor. Teniendo en cuenta estas consideraciones sobre quién califica como consumidor, cuándo se califica como proveedor, es necesario analizar el siguiente punto que nos señala la definición sobre libro de reclamaciones. Y recordemos que la definición se nos indicaba que es la obligación que tiene tanto el proveedor que cuenta con un establecimiento comercial. En ese caso, ¿qué es un establecimiento comercial? Bueno, el código respecto a un establecimiento comercial ha indicado que es el inmueble o parte del mismo, es la instalación, construcción, es un espacio físico o un medio virtual a través del cual un proveedor debidamente identificado desarrolla sus actividades económicas, tanto de venta de bienes o servicios. En ese caso, la identificación a la que hace alusión el código es referente al registro único de contribuyente que debe contar, en este caso, todos aquellos proveedores, sean personas naturales o jurídicas, que brinden servicios. Bueno, también es importante tener en cuenta que las instalaciones que se ubiquen en el interior de un establecimiento comercial abierto al público, que se presenten o identifiquen como un establecimiento independiente y que otorguen sus propios comprobantes de pago, deben de contar con un propio libro de reclamaciones. Al respecto, por ejemplo, este es el caso de los centros comerciales, por ejemplo, los diversos malls, por ejemplo, que cuentan con tiendas. En este caso, es obligación de cada una de las tiendas las que cuenta esta empresa de brindar el libro de reclamaciones, porque es un servicio que venden y en este caso está cada uno identificado y también otorgan sus propios comprobantes de pago. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un tipo de malestar por ejemplo, por la compra de un zapato o por la atención que me da la zapatería del centro comercial, es la obligación de esa tienda en específico brindarme el libro de reclamaciones si yo lo pido. No puede aducir indicando que solicite el libro de reclamaciones al mall, por ejemplo, sino a la tienda en específico. Ahora, la definición del libro de reclamaciones también hace referencia al reclamo y a la queja, porque señala que es la obligación que tiene el proveedor de brindar atención. En este caso, ¿qué es un reclamo y qué es una queja? Muchas veces confundimos estos términos, especialmente al momento de llenar el libro de reclamaciones, o se verifica la confusión también al momento de presentar las denuncias, ¿no? En este caso tenemos que tener en cuenta que el reclamo es la disconformidad relacionada a los bienes que nos venden o al suministro de los bienes o a los servicios prestados.
Por ejemplo, la disconformidad que puedo tener por una cartera, no sé, una cartera que haya venido con un tipo de defecto, o en este caso por la prestación de un servicio educativo, tal vez no cumplieron con el cronograma que se estableció, por ejemplo, o el caso de alguna bebida que haya venido con un elemento extraño, o un plato también con un elemento extraño que me haya causado un tipo de malestar. Eso es disconformidad netamente vinculado al servicio o al producto que me están vendiendo. Mientras que en el caso de la queja, si bien también es una disconformidad, estamos hablando aquí de algo que no se encuentra relacionado con la venta del producto o el servicio prestado, sino un malestar o un descontento que tiene en este caso el consumidor respecto, por ejemplo, de la atención al público. Si la atención que me brindan no es idónea, o en este caso es poco atento el personal que me está brindando la ayuda, y no netamente sobre la adquisición de un producto, yo puedo dejar constancia en el libro sobre esta disconformidad o este malestar que estoy teniendo. Y en ese caso, tenemos que tener en cuenta que tanto el reclamo como la queja no constituyen en sí mismos una denuncia, tampoco inicia de manera automática un procedimiento administrativo sancionador. Y en este caso también el proveedor tiene la obligación de responder ambos malestares, sea reclamo, sea queja, en el plazo de 15 días hábiles improrrogables. Ahora, ¿cómo? Pues para responder, el proveedor tiene la obligación de hacerlo mediante la vía que lo ha solicitado el consumidor. En este caso sea una comunicación escrita, puede ser vía carta o correo electrónico, según haya marcado en el formato, ¿no? Ahora, ¿qué es importante saber? Es importante tener en cuenta que ningún proveedor puede condicionarnos la atención de un reclamo o una queja al pago previo del servicio que nos está brindando o al hecho de consumir o realizar algún pago adicional. Entonces, hay que tener en cuenta esto. No pueden condicionarnos la entrega del libro de reclamaciones. Ahora, otro aspecto importante también es que, como comentábamos, que el libro de reclamaciones es un canalizador de controversias. A través del cuestionamiento que yo dejo en el libro de reclamaciones por el malestar que he pasado, pueden las partes arribar a un acuerdo. En ese sentido, en el año 2017, con la finalidad de generar incentivos para que el libro de reclamaciones sea empleado como un mecanismo aún más eficaz y expeditivo para la solución de controversias directas entre un consumidor y un proveedor, se modifica el reglamento del libro de reclamaciones incorporando el artículo 6A de acciones adoptadas por el proveedor. En ese sentido, si ante el registro de un reclamo, el proveedor ofrece una solución que satisface el pedido del consumidor, aquel debe dejar constancia expresa del ofrecido y el consumidor, en caso esté de acuerdo con esta solución que le está brindando, presta su conformidad. Para prestar su conformidad, el consumidor debe dejar expresamente sentado en la hoja de reclamación acuerdo aceptado para solucionar el reclamo, o cualquier otra frase que permita dejar constancia que está de acuerdo con la solución o el ofrecimiento que le está ofreciendo el proveedor frente al reclamo o a la queja que haya dejado consignada. Ahora, para dejar constancia de la solución ofrecida, se deben tener en cuenta lo siguiente. Hay dos supuestos, las soluciones ofrecidas de manera presencial o las soluciones ofrecidas de manera no presencial. Sobre las soluciones ofrecidas de manera presencial, pues esto se da en el momento en que yo estoy en el local, dejo la constancia de mi malestar y muy probablemente en el momento que el proveedor revise el libro de reclamaciones, me brinda una solución en el acto. En este caso,
El proveedor debe dejar constancia de su ofrecimiento en la sección de la hoja de reclamación denominada observaciones y acciones adoptadas por el proveedor. Y el consumidor debe prestar su conformidad, en caso lo desee o en caso esté de acuerdo, con la indicación manifestando acuerdo aceptado para solucionar el reclamo o cualquier otra frase similar que deje constancia de que está conforme. En ese sentido, el proveedor, luego de ello, consigna su firma en la sección del lado derecho denominada firma del proveedor. Y en estos casos, el ejemplar de la hoja de reclamación o de su constancia impresa se brinda, bueno, queda una en el libro de reclamaciones y otra se le brinda al consumidor. Y también queda en poder del proveedor, entregándole, como les mencionaba, una constancia al consumidor para que pueda tener forma de poder acreditar finalmente que han llegado a un acuerdo. Ahora, en el caso de soluciones ofrecidas de manera no presencial, el proveedor puede remitir su ofrecimiento vía correo electrónico o cualquier otro medio que permita que el consumidor tenga acceso a este ofrecimiento. En esos supuestos se requiere la respuesta del consumidor mediante el cual exprese el ofrecimiento del proveedor y con la indicación de que está aceptando, en caso, como le digo, en caso esté conforme con este acuerdo. Y la respuesta del consumidor puede ser enviada por correo electrónico o cualquier otro medio que permita dejar constancia documental de su aceptación. Ahora, el envío de este ofrecimiento por parte del proveedor al consumidor suspende el cómputo del plazo por el plazo de 5 días hábiles. Y si el consumidor pasado estos 5 días hábiles no manifiesta su aceptación respecto de la propuesta que se le está enviando, pues el cómputo se reanuda y continúa el cómputo de los 15 días hábiles que tiene para brindar respuesta ante el reclamo o queja que se ha dejado constancia en el libro de reclamaciones. Ahora bien, sobre la implementación del libro de reclamaciones. Otra figura importante que tenemos que tener en cuenta sobre este caso es el libro de reclamaciones. El libro de reclamaciones no solamente debe estar en físico, sino también tiene el proveedor la obligación de contar con un libro de reclamaciones virtual y veamos en qué supuestos. Los proveedores que además de contar con un establecimiento comercial abierto al público, utilicen medios virtuales para establecer sus relaciones de consumo, deben implementar un libro de reclamaciones virtual en cada uno de sus establecimientos. Por ejemplo, este es el caso de los supermercados, por ejemplo, Plaza Vea, Totus, Metro, que además de contar con un establecimiento físico, también cuentan con un medio virtual a través del cual venden sus productos, tienen la obligación en este caso de contar tanto en el establecimiento físico con un libro de reclamaciones físico, valga la redundancia, y también con un libro de reclamaciones virtual. ¿Por qué? Porque justamente calza en esta figura, ¿no? En la figura de contar con, además, un medio a través del cual brinden relaciones de consumo, medio virtual. Ahora, los proveedores que cuenten con libro de reclamaciones virtual deben brindar el apoyo necesario para que el consumidor ingrese su queja o reclamo en el libro de reclamaciones. Esto, por ejemplo, en el supuesto de las personas que desconocen cómo poder llenar el libro de reclamaciones o que no tienen conocimiento, por ejemplo, en el uso de computadoras o un tipo de soporte electrónico y se les dificulte el hecho de emplearlos. Entonces, para evitar justamente que ese tipo de desconocimiento dificulte o vulnere el derecho que tengo de dejar constancia de mi malestar, es que el proveedor debe de brindar este apoyo para que pueda consignar finalmente su reclamo. Ahora, ¿esto qué incluye? Incluye que el proveedor guíe al consumidor a fin de que toda manifestación que califique como reclamo o queja sea ingresada correctamente en el libro de reclamaciones. En los establecimientos comerciales, los proveedores también deben habilitar un orden de atención preferente, en el caso del libro de reclamaciones, para que los consumidores que desean presentar un reclamo o queja puedan acceder sin ningún tipo de problema.
Ahora, también nuestra legislación hace referencia al libro de reclamaciones de respaldo. ¿Qué es un libro de reclamaciones de respaldo? Pues los proveedores que cuenten con un libro de reclamaciones virtual deberán contar adicionalmente en sus establecimientos comerciales con un libro de reclamaciones físico, que se denominará en este caso expresamente libro de reclamaciones de respaldo. Este libro de reclamaciones de respaldo debe tener todas las características que se indica en el reglamento del libro de reclamaciones. Y este libro de respaldo, en caso hay algún tipo de problema con el libro de reclamaciones virtual, sea por el acceso a la conexión de Internet, por ejemplo, o porque de pronto la computadora se malogró, entonces el consumidor no tiene por qué quedar desamparado, toda vez que es la obligación de contar con un soporte, en este caso con el libro de reclamaciones de respaldo, para que pueda consignar su malestar. Tenemos que también, en este caso, conocer que este libro de reclamaciones de respaldo, además de cumplir con todas las características que se señalan en el anexo, en el anexo del libro de reclamaciones, de reglamento, debe ser ingresado por el proveedor al libro de reclamaciones virtual en el plazo de un día calendario contado desde que el libro se encuentre habilitado. Es decir, que no existe en este caso algún tipo de justificación para que el proveedor nos diga, no, en este momento no puedo brindarte el libro de reclamaciones porque se me cayó el sistema, porque mi computadora se malogró, no, porque debe de contar con un respaldo físico. Ahora, el libro de reclamaciones para proveedores virtuales. En este caso, si el proveedor brinda el servicio, como les comentaba también en su página web, debe de estar alojada esta información, o sea, sobre el acceso al libro de reclamaciones en el inicio del portal web, diseñado para establecer las relaciones de consumo. Este servicio también brindado debe permitir que nosotros como consumidores podamos imprimir la hoja de reclamación, que hemos dejado constancia de nuestro reclamo, nuestra queja, y también que esta constancia del malestar que hemos completado sea enviada automáticamente a nuestro correo electrónico. O sea, nosotros también tenemos esa posibilidad de que si llenamos el libro de reclamaciones a través de soporte virtual, el cargo sea enviado a nuestro correo electrónico. Y además, en ese cargo se debe dejar constancia tanto de la fecha y la hora de la presentación de reclamo. Cabe precisar que este envío debe ser automático, es decir, yo no tengo por qué solicitarle al proveedor que me lo envíe, porque ya de acuerdo al reglamento, debe estar configurado de tal manera que yo lleno y de manera automática al consignar mi correo electrónico, me sea enviado la constancia de mi malestar. Ahora, sobre las características de la hoja de reclamación. De acuerdo al reglamento, cada hoja de reclamación de naturaleza física debe contar con 3 hojas desglosables. Una original, que es en la que lleno mi malestar o mi disconformidad y queda en el libro, y 2 hojas autocopiativas. La original será obligatoriamente entregada al consumidor al momento de dejar constancia de su queja o reclamo. Es decir, yo lleno mi malestar y esa copia original me la tienen que brindar. La primera copia se quedará en posesión del proveedor y la segunda copia será remitida o entregada al Indecopi cuando éste sea solicitado. También tenemos que conocer que en las hojas de reclamación, tanto de los libros de reclamaciones de naturaleza física como virtual, deben contar como mínimo con la información consignada en el formato del anexo 1 del reglamento. En este caso, el reglamento del libro de reclamaciones. Y dicha hoja o dicho formato debe contener lo siguiente: la denominación que permite identificar claramente a la hoja de la reclamación como tal, incluyendo la razón social del proveedor, el número de registro único de contribuyente, la dirección del establecimiento comercial. Esa información debe estar consignada de manera impresa o por defecto en el libro. Es decir,
Cuando yo solicito el libro de reclamaciones, en la parte superior ya debe estar ubicado los datos del proveedor, la razón social, su número de registro y su dirección. No puede ser que me brinden un libro de reclamaciones con este espacio en blanco. Eso también podría constituir en todo caso una presunta infracción que en caso de ser denunciada debe ser evaluada por la autoridad competente. Luego, en el libro de reclamaciones, también el formato debe contener una numeración correlativa impresa que debe aparecer por defecto. Es decir, la numeración de cada hoja de reclamación. El código de identificación impreso que deberá aparecer por defecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del reglamento. También la fecha del reclamo o queja. El nombre, domicilio y número de identidad, teléfono y correo electrónico del consumidor. Cabe precisar que este dato es imprescindible para que el proveedor pueda brindar una respuesta. Es decir, tiene que figurar mi nombre completo, el domicilio de manera clara en el cual me puedan hacer llegar la respuesta de mi reclamo, de mi queja, salvo que indique un correo electrónico que también debería estar consignado de manera clara y legible, o también un número de teléfono, para que en caso no puedan ubicar mi domicilio o tengan algún tipo de rebote con mi correo, de todas maneras no hay excusa para no brindarme una respuesta. Ahora, en caso se trate de un menor de edad, deben figurar los datos de su representante. También es importante que dejemos constancia en el formato de la identificación del producto o servicio contratado. Para esto, el formato debe tener un espacio en el que indique indicación del producto o servicio y allí nosotros debemos consignar netamente cuál es el producto que estamos cuestionando o qué servicio estamos reclamando. El monto del producto o servicio contratado, el detalle de la reclamación y también debe tener un espacio físico para que el proveedor anote las observaciones y acciones adoptadas con respecto a la queja o el reclamo. Finalmente debe contener la firma del consumidor, un espacio para su firma y el nombre del destinatario de la hoja de reclamación que debe figurar impreso. Ahora, en caso que el consumidor no consigne como mínimo su nombre, DNI, domicilio, correo electrónico, fecha de reclamo, queja o detalle del mismo, esto se considera como no presentado. Así que tenemos que nosotros como consumidores también tener mucho cuidado y completar todo el detalle que se consigne en el formato de la hoja de reclamación. Ahora, otro aspecto importante a considerar es sobre el aviso del libro de reclamaciones. El artículo 151 del Código establece la obligación que tienen los establecimientos comerciales de exhibir en un lugar visible y fácilmente accesible al público un aviso que indique la existencia del libro de reclamaciones. Y a la vez, este aviso también constituye como un derecho para los consumidores de saber que el establecimiento cuenta con un libro de reclamaciones y el derecho que tenemos nosotros, por lo tanto, de poderlo solicitar. Entonces, esta exhibición debe ser realizado en un lugar visible y fácilmente accesible al público, siendo las características la de un letrero físico o un aviso virtual, dependiendo, por ejemplo, en el caso de los proveedores que realizan o prestan servicios a través de un soporte electrónico, en el cual los proveedores deben colocar en sus establecimientos comerciales, cuando corresponda, este aviso indicando que cuenta con un libro de reclamaciones. En los casos que el proveedor cuente con varios establecimientos comerciales, la obligación de exhibir el aviso del libro de reclamaciones se extiende a cada uno de sus locales. Los proveedores virtuales, por ejemplo, deben de contar con un mínimo, con un aviso fácilmente identificable en la página de inicio del portal web, donde establecen sus servicios sobre la existencia del libro de reclamaciones.
Este, por ejemplo, es el formato para el caso de los establecimientos físicos. El libro de reclamaciones señala que conforme a lo establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, este establecimiento cuenta con un libro de reclamaciones a disposición del consumidor y puede solicitarlo para registrar una queja o un reclamo. Y este es el formato que debe contener en el caso de los establecimientos que brinden sus servicios a través de portales web. Ahora, como sabemos o hemos escuchado probablemente en las noticias, el reglamento del libro de reclamaciones ha sido modificado. De hecho, cada cierto tiempo ha tenido una modificación. La penúltima fue en el 2017 y la última en agosto del año que pasó. En este caso, la modificación se dio a través del Decreto Supremo 101/2022 de la PCM. Es el Decreto Supremo que modifica el reglamento del libro de reclamaciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor, aprobado por el Decreto Supremo número 011/2011 de la PCM, Presidencia del Consejo de Ministros. Ahora, uno de los principales cambios que hemos observado aquí es que con el reglamento aprobado en el 2011, se indicaba que la atención para los reclamos eran de 30 días calendario. Ahora con la modificación tenemos que son 15 días hábiles. También tenemos que recordar que antes se señalaba también que este plazo de 30 días calendarios podían ser prorrogados. En cambio, con la nueva modificación de los 15 días hábiles, este plazo es improrrogable. También, otro aspecto importante es la suspensión del cómputo del plazo. Antes se señalaba que con el envío del ofrecimiento del proveedor se suspendía el cómputo del plazo para la atención del reclamo por 10 días calendario. En cambio, actualmente, el envío del ofrecimiento al proveedor suspende el cómputo del plazo previsto en el artículo 6 del reglamento tan solo por un plazo de 5 días hábiles. No calendario, sino solo 5 días hábiles. Y como les comentaba, el plazo se reanuda si el consumidor, transcurrido este plazo de 5 días hábiles, no menciona o no hace referencia a la aceptación de esa propuesta. Ahora, otro aspecto importante también es que antes no era obligatorio la atención de las quejas. En cambio, actualmente con la modificatoria, tenemos que el proveedor sí se encuentra obligado a brindar atención a las quejas que consigna el consumidor en su libro de reclamaciones. Por ejemplo, podría ser el caso de si estamos en un restaurante y la atención que nos brinda por ejemplo, la mesera o es poco amable, puedo dejar constancia de esto en el libro de reclamaciones. O la atención poco amable, por ejemplo, del personal de caja. Son hechos que no están vinculados netamente con la compra, pero sí con la deficiente atención que pudo haber sufrido el consumidor y por tanto esto le deja un malestar o un sinsabor por el servicio recibido en conjunto, ¿no? Ahora, casuísticas sobre el libro de reclamaciones. Muchas veces ya en nuestros días es recurrente el uso del servicio de taxi por aplicativo. A veces ocurre que tenemos algún tipo de malestar que pueda surgir en ese servicio, tal vez la cancelación del servicio o que el servicio de taxi llegue fuera de hora. Entonces surge la duda, ¿no? ¿Qué hago al respecto? ¿Le envío una carta notarial? ¿Dónde me puedo quejar? Entonces, sobre este punto, debemos de saber que quienes brinden ese servicio de taxi por aplicativo deben de contar con un libro de reclamaciones y un aviso sobre la existencia de este libro, tanto en su página web como en el aplicativo.
Sobre este supuesto, bueno, la sala también resolvió en el año 2018 y dejó sentado ese precedente. Sobre la obligación que tienen en este caso los proveedores que brinden ese tipo de actividad económica, de venta de servicios o prestación de servicio a los consumidores a través de aplicativos o portales, de brindar esos enlaces web a través de sus aplicativos o sus páginas para que los usuarios puedan dejar constancia de cualquier desaveniencia que tengan al respecto, ¿no? Otro caso relevante al respecto, por ejemplo, es sobre la obligación de contar con libro de reclamaciones en lugares en los que venden o expenden servicios. Netamente en los que expenden. Por ejemplo, se vio el caso de una aerolínea. En este caso, los consumidores querían dejar constancia de su malestar ya cuando se encontraban casi a punto de abordar y estaban en el aeropuerto, pero estaban en un área en la que no vendían los tickets. En este caso, la sala indicó que independientemente de que una aerolínea no venda pasajes en el aeropuerto, presta un servicio en dicho lugar y por lo tanto se encuentra obligada a contar con un libro de reclamaciones en este local. Es decir, no puede indicarnos que como no está vendiendo los tickets en ese lugar, no puede entregarnos. Basta que preste el servicio para que se constituya la obligación que tiene en este caso el proveedor de brindarnos el libro de reclamaciones si así lo estamos solicitando. Otro hecho que es frecuente también es sobre las dudas que tenemos sobre el libro de reclamaciones y el servicio de estacionamiento. En ese caso también la autoridad administrativa sancionó a un proveedor que brindaba servicios de estacionamientos y no contaba con un libro de reclamaciones en su módulo de pago. Es decir, en el área en la que cobraba no contaba indicando que lo tenía en su área administrativa. En este caso, también nuestra autoridad ha indicado que cuenta con la obligación de tener un libro de reclamaciones en los módulos de pago. Muchas veces también surge la duda sobre servicios que se brindan durante todo el día de manera constante, sobre cuál es el horario en el que debe estar disponible el libro de reclamaciones. Y, por ejemplo, en este caso tenemos la casuística sobre una aerolínea que presta un servicio público de transporte aéreo, que se encuentra obligada a implementar el libro de reclamaciones que se encuentre permanentemente a disposición de los consumidores, toda vez que el servicio que brinda, en este caso el servicio de aerolínea, se presta de manera continua, siendo previsible que en cualquier momento de su ejecución surja algún tipo de malestar y por lo tanto el consumidor no puede quedar desamparado, sino que tiene que prever, en este caso el proveedor, un personal para que pueda brindar el libro en caso el consumidor lo solicite. Es decir, no podemos tener como excusa en el caso de las aerolíneas o en el caso también, por ejemplo, del transporte terrestre, ¿no? Que nos indiquen, no, en este momento no hay personal habilitado para la atención, solicítelo más tarde, no. Si el servicio me lo están prestando en ese momento, tengo la obligación de poder recibir el libro de reclamaciones si yo lo solicito, por ejemplo, en horas de la madrugada, si se presentó algún tipo de inconveniente y el terminal está abierto, ¿no? Ahora, respecto también al horario, se dispuso que el proveedor debía poner a disposición del consumidor el libro de reclamaciones durante todo el horario de funcionamiento. Es decir, también si el centro está cerrado, obviamente no nos lo va a brindar, pero como les indicaba, si es un servicio que está permanentemente abierto, permanentemente en ejecución, como en el caso del servicio de transporte, tanto aéreo por lo general y, bueno, en el caso de sea terrestre, tienen que ponernos a disposición ese libro de reclamaciones solicitado. Y también debemos como lo hemos mencionado, recordar que no nos pueden condicionar la entrega o la puesta de un reclamo al hecho de pagar un servicio, llenar, por ejemplo, o colocar un número de teléfono en la hoja de reclamación, toda vez que
Es nuestro derecho de contar con este libro de reclamaciones para poner nuestro malestar a disposición del proveedor y sea este quien nos brinda una solución efectiva. Una solución efectiva y oportuna. ¿Oportuna por qué? Porque tenemos o tienen ellos la obligación de respondernos en el plazo de 15 días hábiles. Bueno, al respecto, esta es la reglamentación, la legislación que ha sido vista y es amparada en nuestra legislación. Y si tuviesen algún tipo de dudas, por favor, me la transmiten para poderlas absolver. A ver, sobre las consultas que nos han llegado. Dice, el plazo máximo para responder es 15 días y ya no 30 días. En caso de no contar, bueno, entiendo que ese no responder su libro, ¿qué puede ser? Bueno, en caso de que no le brinden respuesta a su libro, bueno, a su atención pasado los 15 días hábiles, puede presentar su denuncia administrativa ante el INDECOPI, o también puede dejar, ese servicio es pagado, tiene que pagar una tasa de 36 soles, o también dejar su constancia de su malestar a través del servicio de atención al cliente, a través del servicio del SAC del INDECOPI. Otra de las dudas que nos mencionan es respecto a que brindemos un ejemplo del caso de microempresarios como consumidores. Por ejemplo, aquí puede darse el caso de una persona que califique como microempresario por su volumen de ventas y por ejemplo, se dedique al servicio de tratamiento capilar, por ejemplo. Brinda el servicio de tratamiento capilar. Si esta persona adquiere una computadora para su negocio y tiene algún tipo de defecto, dado que la computadora no es un bien imprescindible para que brinde el servicio de tratamientos faciales o tratamientos capilares, sí calificaría en este caso como consumidor, porque no es un bien que se encuentre ligado netamente a su giro de actividad. Caso distinto, por ejemplo, podría ser en el supuesto de que tenga algún tipo de inconveniente con algún tinte o algún tipo de crema, por ejemplo, que utilice para brindar el servicio. Otra consulta que nos hacen es, ¿qué pasa en el caso cuando se solicita en un local que les brinden el libro de reclamaciones y el proveedor les indica que pueden acceder a este a través de su web? Si lo solicitamos, están obligados a darnos el libro de reclamaciones en físico en ese momento. Efectivamente, como se indicó durante la exposición, el proveedor tiene la obligación de contar con un libro de reclamaciones. Si, por ejemplo, yo estoy en el restaurante, tengo un malestar y lo solicito, tienen que brindarme el libro de reclamaciones.
o permitirme el acceso al libro de reclamaciones si tal vez lo tienen dentro de, muchas veces también lo tienen no solamente en físico, sino también en el mismo establecimiento en una computadora. Entonces, habilitarme para que en ese momento yo pueda consignar mi malestar. Lo que no podrían decirme es que recurra al aplicativo o vaya a mi casa y acceda a la web para poder dejar mi malestar. No, tienen que brindarme el libro de reclamaciones en dicho local, como les indico, sea físico o a través de un soporte que tengan en el mismo local, porque es la obligación que cuenta el proveedor de contar con el libro de reclamaciones en su establecimiento. En caso de que no quieran emitir un comprobante de pago por el servicio, también procede solicitar libre reclamaciones. Claro, en este caso debo dejar constancia de esto como un reclamo, porque no me quieren brindar mi comprobante de pago por un servicio que he consumido o que me han brindado, un producto que he adquirido, ¿no? Otra consulta es si he realizado un reclamo en el libro de reclamaciones hace 8 años, ¿podría retomar ese reclamo con más detalles? ¿Tendría validez? Aquí tenemos que tener en cuenta una cosa. Si queremos presentar no sé, por ejemplo, una denuncia sobre este malestar porque no le han atendido la respuesta, no le han brindado respuesta a su reclamo, tenemos que evaluar también los plazos de prescripción que señala el código. En este caso son 2 años a partir de que se consuma el hecho. Entonces aquí se tendría que evaluar ese supuesto, si está dentro de esa figura o si es un hecho reiterado. ¿Es obligación que un proveedor tenga un libro de reclamaciones físico y virtual o puede optar por cualquiera de ambos? Bueno, en este caso, recordando lo que hemos desarrollado, si cuento con un establecimiento abierto al público, debo contar con un libro de reclamaciones. En este caso, el libro de reclamaciones debe ser físico. Si yo cuento además con brindo servicios de manera virtual, también tengo la obligación de contar con un libro de reclamaciones, en este caso virtual, y ponerlo a disposición de los consumidores cuando lo soliciten. ¿Es obligación que las empresas implementen un libro de reclamaciones en su página web? Es obligación siempre y cuando se materialice la relación de consumo a través de la página web. Por ejemplo, si mi página web es solamente para brindar información, por ejemplo, soy una zapatería y a través de mi página web solamente brindo información sobre los zapatos que tengo, los precios, pero no tengo un enlace para que se pueda allí realizar la compra. No tendría la obligación, porque solamente es una página en la que difundo información. No se concreta allí la relación de consumo. En ese caso, si la relación de consumo no se materializa a través de la página web porque no se realiza la venta a través de la página web, no tiene la obligación de contar con un libro de reclamaciones a través de su página web. Que distinto es el caso, por ejemplo, como mencionábamos, de servicio de aplicativo de taxi, ¿no? Porque el consumidor tiene la posibilidad de concretar de hecho, el contrato se concreta a través del aplicativo, porque ahí menciono, allí doy clic para poder ubicar el servicio y también para realizar el pago. De hecho, el pago se realiza muchas veces a través de transacciones en línea. Ahora, sobre el libro de reclamaciones, justamente aquí hay una pregunta, ¿no? ¿Solamente es exigible cuando se hace el e-commerce o también cuando publicito mis productos en la página web? No, como les mencionaba, si solamente voy a publicitar mis productos, no tengo la obligación de contar con un libro de reclamaciones en la página web.
no tengo la obligación de contar con el libro de reclamaciones en la página web, pero si realizo la venta, si tengo un enlace disponible para la venta, en ese caso sí cuento con esa obligación. Luego, respecto al libro de reclamaciones de respaldo, entiendo que, según la consulta que hacen, solo se llenan las observaciones de servicio virtual. Bueno, en el caso del libro de reclamaciones de respaldo, tiene la obligación luego el proveedor de ingresar este malestar en su libro de reclamaciones que usa de manera frecuente, y para esto tiene el plazo de un día. Una vez que se encuentre habilitado, tiene plazo solamente de un día para poder trasladar ese reclamo que está en el libro de reclamaciones de respaldo a su libro de reclamaciones que utiliza de manera constante. Ya, otra consulta es sobre el caso de el libro de reclamaciones virtual y en caso se realice servicios de manera física y de manera virtual. Sí, en este caso tengo la obligación de contar con mi libro de reclamaciones en ambos, a través de ambos formatos, ¿no? Tanto en mi establecimiento como en mi portal web. Luego otra pregunta es, si uno compra los libros de reclamaciones en las librerías y brindan espacio en blanco al proveedor, ¿debería ser llenado por el proveedor? Claro, puedo comprar el formato, en el caso del formato esté adaptado con todo lo que señale el reglamento, pero es obligación del proveedor que ese libro, no sé si lo venden en blanco, debe estar ya puesto a disposición de los consumidores con todos los requisitos que establece, en este caso, el reglamento, es decir, con el número de RUC consignado, con el número de páginas en correlativo, con su razón social completa para que el consumidor, una vez que solicita este libro, tenga acceso a toda esta información. Bueno, y esas son las preguntas que nos han trasladado. Muchas gracias. Carmen, a ver, tenemos algunas otras consultas que las voy a saludar en este momento. Ya. Sobre el libro de reclamaciones virtual, ¿qué pasa si con el envío del ofrecimiento el cliente no acepta o no envía su respuesta al ofrecimiento? Como le mencionábamos, el plazo del cómputo continúa. Continúa, y al continuar, entonces tengo la obligación de responderle en el plazo de 15 días hábiles. Si la imagen o figura del libro de reclamaciones no está abierto, sino cerrado, pero no entiendo la última consulta, pero en ese caso sí es obligación del proveedor de contar con el aviso en su portal web, ¿no? Y si no reúne, pues, alguno de los requisitos establecidos en el reglamento, pues podría consignar su malestar. En este caso sería una denuncia para que sea evaluada por la autoridad. Luego la otra consulta es, es una persona que cuenta con un libro de reclamaciones de manera física. Señala también que cuenta con una página web y ahí no cuenta con libro de reclamaciones digital. La pregunta es si es necesario también tener el libro de reclamaciones de manera digital. Ya. Tenemos que tener en cuenta aquí que hay obligación de contar con libro de reclamaciones en la página web
o en el aplicativo si es que yo vendo servicios a través del portal web. O sea, por eso les ponía el ejemplo del caso de la zapatería. Por ejemplo, otra vez, si yo tengo la zapatería, o yo me dedico a vender zapatos, y en mi página web solamente brindo información sobre los modelos y los precios, pero no tengo ningún botón habilitado para que los consumidores puedan hacer la compra a través de mi portal web, entonces yo no tengo la obligación de tener un libro de reclamaciones en mi portal web. Por ejemplo, también, ya imaginemos que no vendo zapatos, vendo abarrotes de manera física y también tengo un portal web en el cual brindo información a los clientes sobre las características de mi producto o sobre el precio de estos. Nuevamente, si no tengo ningún tipo de enlace para que los consumidores a través de mi página web puedan adquirir este servicio, entonces tampoco tengo la obligación de contar con el libro de reclamaciones en mi página web. Distinto es el caso, por ejemplo, nuevamente en el servicio de abarrotes, que tenga un botón y diga hacer las compras aquí, doy clic, por ejemplo, me sale para hacer la transacción, o sea, a través de un tipo de tarjeta o a través de un medio de pago electrónico. Allí sí tendría la obligación. Pero si no es así, si solamente es una página netamente informativa, no tengo la obligación de contar con un libro de reclamaciones en el portal web. Bueno, y esas son las preguntas que nos han trasladado. Otra consulta es, ¿qué acciones puede tomar el consumidor si el proveedor se niega a entregarle el libro de reclamaciones? Bueno, al respecto puedo presentar mi denuncia, pero para esto tengo que dejar constancia de lo ocurrido. ¿Qué puedo hacer para ello? Pedir la constatación policial. En el momento puedo solicitar a la comisaría más cercana, viene el efectivo y deja constancia que en este local no me han querido brindar el libro de reclamaciones. Ese es un primer supuesto. Otro supuesto que también suelen emplear los consumidores cuando denuncian ese tipo de malestar por la negativa es el hecho de filmar, ¿no? Muchas veces utilizan su celular, graban, y el hecho de que le estén negando la posibilidad de entrar al libro de reclamaciones. Entonces, puedo tener esos supuestos, ¿no? Recurrir a la autoridad policial para dejar constancia de la negativa, o también grabar y que el proveedor ahí, en ese caso, si se está negando, dejó constancia también de este presunto hecho, ¿no? Para que finalmente, si yo quiero presentar mi denuncia administrativa y sea sancionado al proveedor por la negativa, tenga cómo acreditar este supuesto. Otra consulta es sobre la forma de respuesta del proveedor. Puede ser solo por correo o hay algún forma de respuesta oficial establecido. En realidad, para brindar respuesta al consumidor, tenemos que considerar, de acuerdo al formato de hoja de reclamación, cómo ha solicitado que le brinden respuesta, si a través de un correo electrónico o a través de un domicilio físico. En realidad, estos son los supuestos que tenemos que considerar. Si es a través de domicilio físico, pues enviarle la respuesta a través de una carta notarial, ¿no? Para dejar constancia de la fecha. O si es a través de un correo, pues en este caso también cumplir con los plazos para brindarle la atención de acuerdo y en el tiempo que ha sido presentado, ¿no? Pero en realidad un formato de respuesta no es que lo haya, sino, como le digo, tenemos que tener en cuenta el plazo y la forma en la que ha pedido que sea comunicada. Luego, otra consulta que nos ha llegado es, hay una persona que menciona que cómo puede ser si el proveedor se niega a brindar sus datos personales. En este caso, entiendo que se refiere al hecho probablemente de que la hoja esté en blanco
o probablemente si no tiene el libro, ¿cómo dejo constancia? Bueno, para empezar deberíamos tener el comprobante de pago, me imagino que ahí sale, en el caso que tampoco nos quieran traer el comprobante de pago y no haya forma de canalizar cuál es el dato de este proveedor, lo que podría es dejar constancia nuevamente a través de una constatación policial indicando que el proveedor no me quiere brindar sus datos, no me ha entregado ninguna forma de comprobante de pago como para identificarlo, tampoco tiene el libro, y presentar mi denuncia administrativa al respecto, ¿no? Para que sea evaluado por la autoridad. Luego, sobre el reclamo y la queja. Bueno, la diferencia entre reclamo y la queja es la siguiente, ¿no? El reclamo es netamente mi disconformidad por el producto o el servicio que me están brindando. Por ejemplo, solicité o pagué el servicio de clases de inglés que iban a empezar el 2 de enero. Sin embargo, a la fecha ya es 3, 4 de enero, 5 de enero y no me han brindado mis clases. Entonces, tengo un malestar por eso. ¿Qué hago? Yo no libro reclamaciones. En caso, ese malestar que está surgiendo en mí por el incumplimiento del inicio de clases, es un malestar netamente por el servicio. Si tengo un malestar por eso, es un reclamo. Por ejemplo, en el caso que compré una lata de leche, reviso la lata de leche y veo que el producto está vencido, mi malestar también, en ese caso, es un reclamo. ¿Por qué? Porque es netamente sobre el producto que me están vendiendo. Por ejemplo, compro una computadora y mi computadora tiene quiñada la pantalla, por ejemplo. En ese caso también, si tengo un malestar por eso, es un malestar que está surgiendo por el producto que me están vendiendo y también es un reclamo. Porque en el reclamo lo que dejo constancia es el malestar por el producto que me venden o por el servicio que me están brindando, como en el caso de las clases. Mientras que en la queja no, en la queja es por la atención brindada. Por ejemplo, ya he comprado o voy a comprar la laptop, estoy en caja, brindo por ejemplo, pido el POS para realizar el pago y me lo avientan, por ejemplo. Entonces, si me lo avientan, en ese caso, mi disconformidad no es por el producto que me están brindando, ni por el servicio por el que yo he pagado, sino es por la atención o la mala atención que me está ofreciendo, en este caso, el personal de caja. O, por ejemplo, el caso de, si estoy en un restaurante, viene el mesero, por ejemplo, y al momento de solicitar a la carta no me la entrega o no la pone sobre la mesa, sino me la avienta. Si tengo una disconformidad también por esa mala atención, lo que dejo constancia es de una queja. ¿Por qué? Porque la queja, su función es canalizar el malestar que yo tengo por la atención que me están brindando. Mientras que reclamo es por el producto o servicio por el cual yo estoy pagando. A ver. Bueno, nuevamente, ¿cómo dejamos constancia que no, de la negativa del libro de reclamación? Pues podemos solicitar en este caso la constatación policial para dejar constancia, o también podemos, como les indicaba, grabarlo con nuestro dispositivo móvil, a efectos de que quede el hecho, digamos que como un medio probatorio en caso yo decida presentar una denuncia administrativa. Luego, otra consulta, me imagino que esta es de un proveedor. ¿Qué hacer si un cliente quiere o solicita el libro de reclamaciones, pero quiere colocar algo sin sustento? ¿Tendría derecho a darle? Podría, si se pone insistente, en realidad, como proveedor yo tengo la obligación de brindarle el libro de reclamaciones al consumidor. Ya si el proveedor considera que este reclamo tiene sustento o no, pues para eso tiene el derecho también de brindarle la respuesta, y en la respuesta que le brinda el consumidor, pues explicará los sustentos o los motivos por el cual considera que no le puede brindar una solución
o considera que era innecesario solicitar el libro de reclamaciones, pero sí tiene la obligación de ponerlo a disposición cuando lo solicita el consumidor. Otra consulta es, ¿qué pasa si en la hoja de reclamo no se alcanza a poner toda la descripción del reclamo o queja? Puede ponerla, bueno, si es un libro de reclamaciones físico, puede continuar con su reclamo. Muchas veces lo que observamos es que continúan en la hoja siguiente. Y en un libro de reclamaciones virtual, también podría dejar constancia de este reclamo, continuando con su descripción, ¿no? Indicando que esta es la continuación en todo caso del primer hecho. Bueno, y esas son las consultas que nos han trasladado. Otra consulta, si sería una infracción en caso la hoja de reclamación virtual coloquen campos obligatorios como el número telefónico para poder continuar con la solicitud de reclamo, pese a consignar los requisitos mínimos. Bueno, en realidad no, porque si yo no consigno un número de teléfono, pues esto no es... no constituye un eximente para que el proveedor no pueda brindarme reclamo. ¿Por qué? Porque la finalidad aquí es que tenga cómo brindarme atención, teniendo los canales para poderme trasladar la solución. Por ejemplo, si ya he consignado mi domicilio, la dirección de mi domicilio, he consignado probablemente un correo electrónico, ya tiene los canales suficientes para que me pueda brindar o trasladar la respuesta a mi malestar, no siendo necesario en este caso que coloque un número de teléfono para que utilice como una justificación para no brindarme respuesta, ¿no? Otra consulta es si se procede ante el INDECOPI, y bueno, el INDECOPI lo cita ante una denuncia, y el reclamo, bueno, el denunciado no se persona, ¿qué tendría que realizar el reclamante? Bueno, en este caso, la autoridad tendría que evaluar cuál es el comportamiento del denunciado y, bueno, a efectos de establecer la infracción por el hecho que denuncia, tendría que evaluar todos los medios probatorios, ¿no? Y evaluar en este caso cuál ha sido, como le indicó, la conducta del denunciado. ¿Qué tiene que hacer el denunciante? En realidad, no tendría que presentar nada adicional, porque en este caso ya le corresponde al proveedor, si le están citando, el hecho de poder acudir o no. Ya es bien competencia de la autoridad evaluar si algún tipo de conducta él la considera como una acción dilatante o como un hecho en el que no está contribuyendo a que el proceso continúe debidamente, ¿no? Y pues eso tal vez probablemente lo pueda tener en consideración ya al momento de graduar la sanción, en caso sea declarada fundada la denuncia. Bueno, en el caso de que la disconformidad haya surgido por un servicio brindado menor de edad, pues en ese caso quien debe de actuar o los datos de quien debe figurar adicionalmente en el libro de reclamaciones, pues es de su representante legal o de sus apoderados. Otra consulta es si las concesionarias de ventas las concesionarias de venta de vehículos, grifos, quienes oferten al público servicios deben contar con libro de reclamaciones virtual. Pues en ese caso, como les indicaba, mucho depende de si el servicio es brindado a través de un soporte virtual, pues tiene la obligación también de contar con el libro de reclamaciones en su página web, ¿no? Pero en este caso, si no es así, tendrían la obligación de contar con su libro de reclamaciones físico. Ahora, sobre el tratamiento que se le da a los libros de reclamaciones electrónicos, bueno, en este caso, como indicamos, se tiene que evaluar si la venta, si el servicio, si la relación de consumo se concreta a través de la página web o de un tipo de aplicativo para que tenga esta obligación. Siendo en este caso las infracciones
las recogidas en el reglamento, ¿no? Por no contar o por no tenerlas de acuerdo a las características que el reglamento ya dispuso. Ahora, también consultan cómo hacer o cómo reportar el hecho de que un proveedor no tenga libro de reclamaciones ni físico ni virtual. Bueno, en ese caso podría presentar también su denuncia y como les indicaba aquí, siempre es importante dejar constancia de este malestar, porque no solamente es que presente mi denuncia indicando que tal proveedor no cuenta con libro o no cuenta con aviso, sino que yo presente también los medios probatorios que indiquen esto. Y por eso les decía, ¿no? Que era muy importante el hecho de contar o de pedir la constatación policial o el hecho de filmar y dejar constancia, ¿no? Que no cuenta con el aviso, que no tienen el libro, que se están negando a brindármelo. Ahora, respecto sobre el tema de microempresarios y el caso y el ejemplo que les puse, nuevamente me consultan sobre el tema. Ese caso que les puse, bueno, es un ejemplo. Cada caso en particular es evaluado por la autoridad administrativa. Como le indico, eso netamente se evalúa si es que el producto está vinculado al giro del negocio. Si es que el producto cuestionado está vinculado al giro del negocio, en todo caso, la casuística que se lleva a cabo en función también a lo que indica el código, es que no sea considerado como consumidor, pero cada caso es un mundo aparte y cada caso se evalúa de manera particular. Luego también cuestionan que hay una persona que presentó su reclamo en el libro de reclamaciones y al momento de retirarse, por medio de personal de seguridad, le tomaron una foto. Bueno, en realidad no tendrían por qué tomarle una foto por haber llenado el libro de reclamaciones. Allí se estaba vulnerando sus derechos, ¿no? No existe ningún tipo de reglamento ni ninguna legislación que diga que al consumidor que llene el libro se debería tomarle una foto. Más bien, lo que se tiene es que brindarle el libro de reclamaciones y todos los mecanismos para que éste pueda obtener una solución. En caso haya sentido un tipo de disconformidad al respecto, lo que puede hacer también es presentar su denuncia. Bueno, muchas gracias por el tiempo, por las consultas. Hay más preguntas. A ver. Sí, estimados participantes, les recordamos que las preguntas están siendo respondidas según vayan llegando. Hasta ahorita estamos respondiendo casi 50 preguntas y en vista tengo 203 preguntas adicionales. Vamos a ir respondiendo las preguntas hasta que el tiempo nos lo permita. ¿Correcto? Gracias. Adelante, Melissa. Sí, si un proveedor identificado con RUC establece relaciones de consumo a través de redes sociales, ¿dónde tendría que exigir su libro de reclamaciones en la red? Lo que pasa es que a través de la red social lo que vamos a observar es probablemente la información sobre el producto que esté brindando, pero debe tener algún tipo de plataforma en el cual se concrete esta relación de consumo. Por ejemplo, yo en mi página, en mi red social, publicito sobre los cuadernos que vendo, solamente imágenes, y pongo un enlace el que diga comprar aquí, y ese enlace me direcciona hacia una página web. En todo caso, tendría que tener el aviso de libre reclamaciones como el enlace que me direccione al libre reclamaciones en esa página web. Ahora, lo mismo sobre los temas que nos están cuestionando sobre el hecho de la solicitud de libre reclamaciones. Como les indicaba,
Bueno, continuando con las preguntas. Sobre el tema de la remisión de los reclamos o quejas al Indecopi directamente, hay una plataforma. No, en realidad los reclamos y quejas son para atención directa al usuario. Se remiten al Indecopi en caso sean solicitadas por algún tipo de fiscalización, pero si no es así, es directamente todo con el usuario. Bueno, luego también cuestionan aquí el tema de un servicio con un proveedor móvil, sobre un servicio, sobre un equipo que lo separó y lo pagó, y cuando fue ya al centro, al local de venta a comprarlo, ya no tenían disponible. Pues en este caso también se trata de un cuestionamiento sobre un producto que iba a ser ofertado, que iba a ser vendido. En este caso consideraría que el malestar que vaya a interponer sería a través de un reclamo, porque es el cuestionamiento sobre un producto. Lo mismo respecto a la otra pregunta, ¿no? Cualquier tipo de cuestionamiento sobre productos o servicios que vaya a vender, en este caso, la obligación, el malestar que vaya a consignar es a través de un reclamo. Y lo que es netamente atención es a través de una queja. Respecto nuevamente sobre el reporte de mis quejas ante el Indecopi, como le indico, solamente si se lo solicitan. Si no se lo está solicitando el ente para fiscalizarlo, en todo caso, la obligación es netamente con el consumidor, de brindarle la respuesta dentro del plazo que se le está solicitando. Y ya en caso haya algún tipo de denuncia administrativa que tenga el proveedor al respecto, pues debería presentar en este caso su hoja en el que se haya dejado constancia del reclamo y la respuesta que se le haya brindado, ¿no? Para que la autoridad lo evalúe. Si un cliente no consigna correo, celular ni dirección, ¿cómo debe actuar el proveedor? En este supuesto también el reglamento ha indicado que si el si el consumidor no deja constancia de una dirección, de un correo, donde brindarle respuesta, o tampoco identificado el producto cuestionado, pues el reclamo o la queja se considera como no puesta, dado que no tiene un tipo de identificación para poderle brindar la atención a su malestar. Luego, otra consulta es, una persona pregunta que si tiene una queja contra el servicio que le brinda un proveedor, si tiene que ser esta de manera escrita, mediante el libro o verbal con el gerente, o me puede dar una prueba de mi queja. Bueno, en este caso, si tengo un malestar, deberían brindarme el libro de reclamaciones para poder consignar mi malestar, salvo que como consumidor no quiera llenar el libro, solamente quiera hablar con el gerente. Pero si lo que yo quiero es dejar constancia de mi malestar y estoy solicitando que me den el libro, no podría ponerme como excusa el proveedor el hecho de decirme que me va a atender un personal administrativo, así sea el gerente, para no brindarme el libro de reclamaciones, toda vez que es nuestra obligación como consumidores el hecho de poder acceder al libro de reclamaciones cuando sea solicitado, y obviamente dejar constancia allí de todas las inconveniencias que pueda surgir por el servicio, por el producto o la mala atención que nos estén brindando. Ahora, sobre los incentivos que nos señalan aquí para el consumidor, como se mencionaba aquí, un incentivo para el consumidor es el hecho de poder obtener una solución célere. Por eso es que también solamente el proveedor tiene 15 días hábiles para poderle brindar una respuesta. Y también de canalizar estas respuestas de manera rápida antes que el consumidor tenga que desplegar una serie de acciones presentando probablemente una denuncia, que como les digo, también es su derecho. Si el consumidor quiere presentar una denuncia, lo puede hacer. Sin embargo, hay un mecanismo
que podría brindarle una solución de manera inmediata, ¿no? En caso de dejar constancia de su malestar en el libro de reclamaciones. Y obviamente es gratuito, ¿no? La solicitud al libro de reclamaciones o el hecho de poder consignar mi reclamo no tiene un costo, es gratis. En cambio, si yo quiero presentar mi denuncia, como les digo, que es mi derecho, tengo que pagar una tasa administrativa de 36 soles, que también lo puedo hacer, pero como le indico, lo otro es de manera gratuita para brindarme una solución como una especie de traslado de información, tipo conciliación entre el denunciante y el proveedor. Ya. Ahora, sobre el tema de la orientación para consignar mi reclamo, el reglamento también ha señalado que es la obligación del proveedor el poder ayudarme a poder tener acceso al libro de reclamaciones y consignar, sea mi reclamo de manera física o virtual, para que yo no quede desprotegido como consumidor y pueda tener acceso a dejar constancia de este desafortunado sinsabor, ¿no? Sobre si las entidades del Estado también pueden ser sancionadas por no cumplir con el libro de reclamaciones. En este caso hay una legislación aparte sobre el tema de las entidades del Estado. En este caso ya corresponde a la Contraloría, a través del órgano de control institucional de cada entidad, el hecho de poder fiscalizar el tema de libre reclamaciones, porque ahí no nos encontramos frente a una relación de consumo, ¿no? En este caso, netamente lo del código aborda relaciones de consumo entre consumidores y proveedores y quienes califican como tal. Bueno, luego también nos indican aquí que hay una persona que manifiesta que tuvo problemas por un servicio que pagó, que no cumplieron con este servicio y ahora esa oficina ya no existe. ¿A dónde puedo reclamar? En este caso, si la oficina ya no está, lo que le quedaría es consignar, en este caso, su denuncia ante el Indecopi, dejando constancia del incumplimiento de este servicio para que se traslade este tipo de controversia al proveedor denunciado y en caso, pues, sea o corresponda, le brinde la solución que se considere y si es declarada fundada su denuncia, pues tendrá la autoridad que sancionar. Ahora, sobre si puedo poner mi reclamo, queja sobre cualquier institución privada o pública, para eso, como hemos mencionado, tiene que tener la calidad de proveedor. Si es proveedor porque expende un servicio, tiene que contar con el libro de reclamaciones y por lo tanto nosotros como consumidores usuarios tenemos el derecho para dejar constancia de este malestar. Sobre el correlativo de hojas, efectivamente el reglamento señala que tiene que existir este correlativo en la numeración de las hojas del libro de reclamaciones. Sobre la negativa de la entrega del libro de reclamaciones, si se puede dejar constancia con una grabación, sí, efectivamente puede dejar constancia de la negativa de la entrega o la demora en la entrega o la falta de exhibición del aviso de existencia del libro de reclamaciones, también a través de una grabación. Luego, me consultan si no se llega a consignar la fecha en materia de reclamación, ya no tendría validez el reclamo. En realidad tiene que identificar el producto para que también el proveedor pueda saber cuándo ha ocurrido ese hecho. Porque solamente así, si cuenta con esta información, va a poder brindarle una solución efectiva, oportuna y concreta sobre el producto o sobre el servicio que haya sido deficiente o sobre la atención también. ¿Se debe presentar algún documento para poner en uso el libro de reclamación virtual?
No, en realidad no. Es su obligación de contar y de poner a disposición si es que, como le digo, se concreta la relación de consumo o la venta a través de este soporte, ¿no? A través de una página web, a través de un aplicativo. Existe opción de presentar sin previo, no, en ese caso las denuncias administrativas tienen el costo, bueno, se realiza un pago de tasa de 36 soles. Ahora, sobre el libro de reclamaciones en los, eh, servicios de transporte, si me encuentro en el servicio de transporte, por ejemplo, en el ómnibus se debe consignar un número o un correo electrónico para que el usuario pueda ponerse a disposición, pueda trasladar pueda comunicarse a través de esta central y dejar constancia de su malestar. Para esto, el proveedor tiene la obligación de consignar estos números para que el consumidor pueda manifestar allí su reclamo o su queja. Pero son básicamente números que tienen que dejar de constancia en la unidad en la que se está realizando el servicio. Bueno, y esas son las preguntas que nos han trasladado. Melissa, muchas gracias. Efectivamente, son todas las preguntas que hemos podido, que se han podido responder en el lapso de tiempo que tenemos habilitada la sala. De antemano, Melissa, muchas gracias por los aportes que nos han podido brindar. Asimismo, agradecerle a cada uno de los participantes por su presencia. Y bueno, las preguntas que no fueron absueltas, bueno, entenderán que por un tema de tiempo no se ha podido hacer. Asimismo, esas videoconferencias nos han ayudado a poder entender un poco más el tipo de reclamos que podemos hacer nosotros como usuarios y que normalmente lo vemos todos los días, porque esto es algo de todos los días, no es algo momentáneo, ¿no? Asimismo, los invitamos a que puedan ustedes participar a las videoconferencias o cursos que la Escuela Nacional de Indecopi está habilitando en todo el mes de febrero, ¿no? Gracias a todos ustedes por su participación. Melissa, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus aportes y esperemos contar contigo en nuestra próxima videoconferencia. Por parte de la Escuela Nacional de Indecopi, le damos a ustedes las gracias y esperemos verlos nuevamente en alguna otra oportunidad. Que tengan muy buenos días.